Buen día a todos. Para dar inicio a la tercera parte del trabajo, vamos a comenzar elaborando el presupuesto de costo de producción y de venta. Para ello, haremos uso de la información contenida en los presupuestos elaborados previamente a efecto de que nos dé la información necesaria para poder elaborar posteriormente el estado de resultados y balance pro forma. Vamos a comenzar. En primera instancia hay que tomar en cuenta, como bien dice la estructura del documento que les fue proporcionado, el inventario inicial de materiales. Para ello vamos a tomarlo desde la hoja datos. Iremos a ella y buscaremos las celdas en las cuales hemos colocado ese inventario. Aquí se definió como una política que ambos serían iguales, tanto el inicial como el final, y ya está distribuido por los productos que tenemos o por las líneas de productos. En este caso solamente consiste de trasladar. Obtenemos los totales. Es el mismo caso para el inventario final, dado que está establecido por la política que va a ser lo mismo. Entonces simplemente podemos trasladar. Ahora, si el caso fuera distinto, en el cual se ha determinado que los inventarios van a ser diferentes, ahí sí tendríamos que ocupar datos para cada tipo de inventario, por lo menos para el inicial y para el final. Luego tomaremos el dato de las compras de materiales que está en el presupuesto de materiales. A su vez, no hay que considerar aquí el aspecto del IVA, porque para el estado de costo de producción y de ventas eso no se utiliza. El IVA no es ni costo ni gasto. Vamos a proceder. Tendríamos los totales anuales. Y de nuevo la suma. Para la materia prima disponible, recordemos que solamente es sumar el inventario inicial más los materiales que se han utilizado. O por lo menos para este caso vamos a tomar la materia prima disponible, que sería lo que obtuvimos, menos el inventario final de materiales. Y eso nos va a proporcionar el material que en efecto fue utilizado para elaborar los artículos que fueron vendidos o que serán vendidos de acuerdo al sistema presupuestario. El valor de la mano de obra será tomada del mismo presupuesto de mano de obra. ¿Sí? Para esto, si nos fijamos, prácticamente solo hay que saber de dónde tomar los diferentes datos, teniendo cuidado de la información que ocupamos a efecto de que no vayamos a cometer el error, por ejemplo, de, así como mencionaba en los materiales, utilizar los valores con IVA. En el caso de los gastos indirectos de fabricación, lo que debemos tener cuidado es de utilizar los valores que incluyen las depreciaciones. Para eso nosotros elaboramos un presupuesto de costos indirectos que ya incluye esos valores. ¿Sí? Lo hicimos para el segundo avance. Tomamos el total y lo que haremos será, para poderlo distribuir, hacer uso de los porcentajes de la distribución de las ventas que ocupamos en la hoja de datos. Vamos a fijar el valor de los CIF porque ese se va a desplazar en las celdas, y aquí tenemos ya los valores distribuidos. De aquí solamente restaría el sumar los tres elementos del costo a efecto de que nos proporcione cuánto es el costo de producción de los artículos que fueron elaborados
para el periodo en cuestión. Posterior a ello, solamente vamos a trasladar las unidades que fueron producidas en el año. Esto podemos tomarlo de la hoja de datos. Aquí tenemos las unidades a producir, o del presupuesto de unidades a ser producidas. Dado que aquí en este presupuesto estamos distribuyendo los datos por mes, prácticamente es el mismo dato el que estaríamos colocando. Ahora solamente restaría dividir el costo de producción entre las unidades para saber cuánto nos costó hacer cada uno de los productos que fueron vendidos. Para el caso del inventario inicial de producto terminado, ese lo tenemos en la información de los costos y gastos que nosotros hemos tomado como información inicial, como datos iniciales, para poder hacer el modelo presupuestario. Así, nosotros tenemos el total de 4.3 millones. Ese valor va a ser distribuido. Si recordamos que el inventario final del periodo anterior se convierte en el inventario inicial del periodo en el que estamos presupuestando. Entonces tomaremos ese valor, lo vamos a fijar y lo vamos a distribuir de acuerdo a los porcentajes ya establecidos. Puede ser que un grupo ya tenga esa distribución en valores monetarios, puede tomar ese valor. En mi caso, para el ejemplo, cuando se tomaron los datos, de una vez se estipuló unidades de inventario final. Aquí, inventario inicial y final. No tengo una distribución en términos monetarios. Sin embargo, el costo básicamente es este. Por consiguiente, ese valor es el que puede tomarse. Acá tomaremos el dato del costo de producción que acabamos de obtener. Y nos quedaría obtener el valor del inventario final. Para contemplar los datos del inventario final, lo que tenemos que hacer, dado que, y de acuerdo al ejemplo, tenemos valores en términos de unidades y no en términos monetarios, que es lo que estamos utilizando aquí, solamente vamos a tomar el costo unitario que hemos calculado en esta misma hoja y lo vamos a operar por el valor de las unidades de inventario final que ha sido estipulado desde la hoja de datos. Aquí tomaremos, tomamos y ya tenemos toda la información. Aquí solamente resta sumar y restar según como corresponde, y eso ya nos proporciona el detalle del costo de producción por línea y a nivel total en el año, y el costo de venta de igual manera por línea o por producto, de igual manera que el total anual. Para el estado de resultados, prácticamente lo que hay que hacer es de igual manera seguir la estructura que aquí nos proporciona y tomar los datos de las diferentes hojas o presupuestos que ya han sido elaborados. Reiterando que en este punto es necesario utilizar la información de ventas sin IVA. Vamos a ello. Tomamos las ventas, tenemos el costo que lo acabamos de calcular, con ello obtenemos la utilidad bruta. Tomamos además los gastos de administración y de ventas, así como los financieros que están en los diferentes presupuestos. Tenemos, por ejemplo, los gastos de administración, que aquí hay que considerar los valores ya incluyendo depreciaciones, al igual que en el caso de los de venta. Si recordemos que aquí vamos a utilizar la totalidad de los gastos, independientemente si estos son monetarios o no.
y también tenemos la parte de los intereses, los gastos financieros. En ocasiones, cuando se elabora esta etapa, hay personas que toman el total de las cuotas, puesto que es lo que se paga. Mas, sin embargo, aquí solamente interesa reflejar la carga financiera por el capital o el financiamiento que ha sido obtenido. En este caso, solamente es esta columna la que vamos a tomar, ¿sí? Este va total a nivel anual, porque aquí estamos trabajando ya en términos anuales. Vamos al de largo plazo y de igual manera el de corto plazo que se liquidó en el año. Eso nos daría la totalidad de los gastos operativos y acá solamente haría falta obtener el valor de la utilidad de operaciones y posterior a ello obtener los valores de la reserva, ese 7% que se debe contemplar. ¿Sí? Recordemos de que esto va a ser así de acuerdo a las condiciones de la empresa, al tipo. Hay diferentes tipos de empresas, de responsabilidad limitada, en comandita simple, que cada uno de ellos tiene, de acuerdo a la legislación de nuestro país, ciertas condiciones de ley que deben cumplirse para estos aspectos. Por lo menos acá estamos trabajando con el más común, en el cual se utiliza el 7% y que el capital, el valor de reserva legal, no debe exceder la quinta parte del capital social. Eso así debe cumplirse. Obtenemos luego la utilidad antes de impuesto y posterior el impuesto determinado, de nuevo para el caso más común, al 30%, recordando que hay diferentes condicionantes de acuerdo a la ley. Por ejemplo, esta se usa como una empresa que es una persona jurídica. Si fuese una persona natural, habría que aplicar otros criterios. Hay que tener presente la información para cada caso para no terminar cayendo en un problema legal que luego repercuta en un pago de impuestos, multas, intereses por no aplicar la información de manera adecuada. Por último, obtenemos la utilidad del periodo y con esto ya tenemos completado nuestro estado de resultados. Tengamos presente de que el estado de resultados nos muestra información para un periodo específico, es decir, el resultado que obtenemos de las actividades comerciales, las actividades productivas de una organización para el periodo generalmente de enero a diciembre de cada año. ¿Sí? Es el resultado que nos muestra la organización en términos de beneficio para un año en particular. Ahora, pasando a la parte de los impuestos, nosotros tenemos acá un pequeño anexo. Este nos va a servir para calcular cuánto es lo que debemos pagar en función del impuesto determinado según el estado de resultados y el pago a cuenta, ese anticipo de impuestos sobre la renta que hemos efectuado durante el periodo que estamos estimando o que vamos a realizar en este caso. Como estamos hablando de un presupuesto, esto es a futuro. Aquí hay que contemplar una cosa más. En el estado de resultados, a este punto lo hemos elaborado de manera simple, incorporando aquellos elementos que son tradicionalmente los más básicos, ingresos ordinarios y de igual manera gastos también de naturaleza ordinaria. En una organización se pueden encontrar operaciones en las cuales no se tenga una relación directa con el giro de la organización y que se contemplen tanto gastos como ingresos que no estén considerados como ordinarios. Tal es el caso de las ventas de activos, dividendos, ventas de incluso acciones que teníamos por sobre otra compañía. Todo eso incorpora ingresos, sí, pero no son de naturaleza ordinaria. Por tanto, para este ejemplo se han considerado solamente ventas por actividades comerciales,
provenientes de la actividad principal. Si es una empresa que se dedica a comercializar muebles, será de eso, ¿sí? Pueden haber también ingresos adicionales. Recordemos, de acuerdo a la teoría que se especificaba al principio del ciclo, que hay operaciones que pueden denominarse como secundarias para una organización. Se puede, pero en específico aquí se hace referencia a la distinción con las operaciones que no son comunes. Una empresa no compra activos fijos para luego ser vendidos. Puede comercializarlos, puede venderlos en el hecho de que quiera reemplazar por uno más nuevo, uno que ya ocupó toda su vida útil y por tanto lo quiere comercializar y el mercado se lo compra, puede desplazarlo, pero no es lo tradicional a menos de que ese sea el giro, así como empresas, por ejemplo, como Construmarket o la Compañía General de Equipos, de IDEA, que prácticamente se dedican a la venta de maquinaria y vehículos. Para ese caso, nosotros tendremos que incorporar los ingresos adicionales detallándolos en este mismo estado de resultados. Pueden colocarse como ingresos ordinarios y posterior a él los ingresos extraordinarios o no ordinarios. De igual manera en el caso de los gastos. Cuando nosotros tenemos gastos no deducibles, también es pertinente contar con ese detalle, a efecto de que podamos utilizar e incorporar toda esa información para estipular en el cálculo del impuesto la incidencia que tiene por sobre cada uno de los resultados o cada una de las cuentas que vamos a observar. Como bien decíamos, los dividendos no son sujetos de impuestos sobre la renta con la tasa del 30%. Esos ya llevan grabado una parte del 5% impuesto definitivo de un cierto periodo para acá, creo que todos lo recuerdan. Y de igual manera, cuando es previo a 2011, ¿sí? Las utilidades de 2010 y hacia atrás, esas no están grabadas con ese impuesto definitivo. Hay que tener todo eso presente. Si ese fuera el caso y tuviéramos valores que son afectados por ese tipo de operaciones acá, nosotros tendríamos que utilizar un anexo de mayor dimensión que incorporaríamos todas esas variables, gastos no deducibles, dividendos, venta de activo, a efecto de que el resultado del impuesto sea tal que refleje la tasa ordinaria por las operaciones de esa misma naturaleza. En este caso proseguiremos con la información que tenemos. Tomamos el impuesto determinado según el estado de resultados y adicionalmente vamos a contemplar el pago a cuenta que fue estimado de acuerdo a los ingresos que la organización espera tener en el periodo presupuestario. Recordemos que ya se especificó que es un anticipo del impuesto sobre la renta. Permite a la organización reducir el pago, puesto que estamos adelantando el impuesto. Si en determinado momento nosotros tenemos, como el caso mostrado, que el impuesto es superior al pago a cuenta, nosotros tendremos que pagar la diferencia más tardar en abril del siguiente año. Si por el otro lado tenemos que el pago a cuenta es superior al impuesto, es decir, anticipamos más del impuesto resultante, vamos a tener un excedente o saldo a favor. ¿Bajo qué condiciones puede darse esto? Suponga usted, por ejemplo, el caso en el cual este estado de resultados tuviese ingresos, por ejemplo, en los cuales provenieran de dividendos. Vamos a jugar un poquito con los datos aquí. Y por ejemplo, tuviéramos que aquí los dividendos son, ¿qué? Digamos 7 millones. Colocamos los dividendos.
nosotros tendríamos acá que por ese caso tendríamos para esto que sumar aquí todos los ingresos, pero para este caso del impuesto nosotros tendríamos que contemplar estos dividendos a efecto de separar en ellos esta actividad no ordinaria. Tendríamos que separar esta operación para calcular reserva legal e impuesto sobre la renta. Quedémonos con el caso del impuesto para este caso, aunque también hay una afectación por la parte de los ingresos que son no ordinarios. En este caso estaríamos hablando del aproximadamente el 9%. Quiere decir de que ese valor de reserva legal en un 9% no sería aplicable porque es una reserva legal proveniente de actividades no grabadas. Son $60,000. Entonces esa reserva legal no puede ser ocupada para fines de deducción del impuesto. Entonces aquí tendríamos que incluirlo, ¿sí? Tendríamos que tomar esos datos. Pero siguiendo, para no confundir mucho, quedémonos con la parte del impuesto. Aquí nosotros tenemos una utilidad que es esta antes de impuesto. Lo voy a hacer a la par. Tenemos aquí que esta sería la utilidad, pero a esta utilidad hay que quitarle lo que proviene de los dividendos, porque como esa no sería sujeta de impuesto con tasa ordinaria, tenemos que quitar a ella, vamos a poner en negativo de una vez, los 7 millones. Y nosotros tendríamos aquí, vamos a colocar una utilidad imponible. Y aquí diríamos esto menos esto. Sí, aquí tendríamos un valor, un valor de una utilidad imponible sujeta a renta ordinaria de 1.600.000. Esta sería utilidad. Este sería el dividendo. Vamos a hacer así mejor para no confundir. Y aquí nosotros ya podríamos decir, bueno, aquí sí vamos a calcular cuánto es el impuesto con tasa ordinaria. ¿Sí? Nótese que estoy tomando valores antes del impuesto que se había estimado, porque esto va a cambiar dado que tenemos dividendos acá. Entonces aquí nosotros vamos a decir, bueno, ICR con tasa ordinaria. Y aquí decimos esto por el 30%. Al final nuestro impuesto terminó resultando de apenas $500,000. Y nosotros tenemos un ICR, un anticipo de pago a cuenta de 1.400.000, que sería este mismo, porque los ingresos digamos que se mantienen a ese punto. Aquí simplemente tendríamos que decir, bueno, si tenemos más pago a cuenta que impuesto, el resultado sería un remanente. Y aquí nosotros tendríamos un saldo a favor de $900,000. Así es como nosotros evidenciamos esta parte. De una manera sencilla se ha tratado de explicar para que ustedes comprendan que el impuesto es una cuestión que se ve afectada por diferentes cosas. Aquí, si tuviéramos gastos no deducibles, tendríamos que incorporar esas filas, ¿sí? Aquí sería el gasto habría que sumarlo. Si hubieran ventas de activos, esos ingresos también deberían de ser restados, ¿sí? A efecto de que reduzcamos el valor de la renta grabada con tasa ordinaria, porque es que aquí el gasto no deducible se va a sumar, porque ese va a aumentar el valor de la renta imponible.
se lo va a incrementar, porque acuérdense que el gasto no deducible no puede ser descontado de las utilidades para efectos de renta, por eso es no deducible. No corresponde a las actividades ordinarias, fue un gasto que se generó de manera distinta a las operaciones de la organización, y le decía, mire, si usted utiliza combustible para un vehículo que no pertenece a la empresa, aunque usted haya sacado factura, ese es un gasto no deducible. Si usted tiene la venta de activo, esa va grabada con una tasa del 10%. Eso está también en la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, todos estos valores pueden incidir en la estimación de los impuestos que deben ser pagados. Espero que esta parte no vaya a generar mucha confusión. De igual manera, cuando estemos en las sesiones en directo, vamos a ampliar por sobre ellos si es necesario. Vamos a regresar todo a como estaba para continuar trabajando. Que tenemos esto, ahora solamente nos resta hacer el balance. Para este caso también hay que hacer uso de la información que ya tenemos en el archivo del ejemplo del sistema presupuestario. Para comenzar, tomamos el valor del saldo final de efectivo. Puede ser tomado del presupuesto como tal o de la comprobación. Al final es lo mismo. Las cuentas por cobrar, vamos a tomarlas también. Puede ser del saldo que nos quedó acá en el presupuesto de clientes o de cobro a clientes, o el que nos quedó en la comprobación. En el caso de los inventarios de producto terminado, acabamos de hacer el cálculo en la hoja del costo. Aquí lo tenemos. Para los inventarios de materiales, de igual manera, tenemos el dato en la hoja del costo. Los otros activos no corrientes, si en este caso nosotros tenemos cuentas que no hayamos utilizado o que no hayan tenido movimientos, podemos hacer uso de esas cuentas directamente desde el balance. Esto vamos a totalizar el activo corriente, son los recursos de corto plazo que tiene la organización, y de igual manera vamos a realizar el dato de los pasivos corrientes para quedarnos con lo de corto plazo todo juntito. Recordemos que para el IVA débito fiscal nosotros tenemos unos valores que quedaron pendientes de pago desde el primer avance. Esos valores nosotros establecíamos que van a ser cancelados en el siguiente mes. En este caso sería el de enero. ¿Sí? Espero que eso no les genere confusión. El pago a cuenta es igual. Tenemos un valor que va a ser cancelado en enero. Quedó pendiente puesto que recordemos que lo de este mes se paga en el siguiente. En el caso del balance al 31 de diciembre es necesario reflejar el monto que quedó pendiente de pago para que en enero se realice esa erogación. En el caso del impuesto sobre la renta, vamos a tomar el valor que hemos dejado neto, el pago. Algunos contadores y auditores prefieren reflejarlo tal cual, es decir, estos 2.600.000. Pero para ese efecto, a fines de presentación, también se puede hacer, puesto que estamos reflejando el compromiso total del impuesto determinado. Aunque bajo esa figura habría que colocar en los activos corrientes el derecho generado por el pago a cuenta, ese valor que está aquí, puesto que constituye un derecho, un anticipo, un recurso con el cual nosotros vamos a reducir el pago del impuesto como ya estaba determinado. Aquí totalizamos y colocamos el valor de los proveedores que quedó pendiente de pago. De igual manera puede ser tomado de la hoja de proveedores de pago o de la comprobación. De nuevo es el mismo dato. Y posterior a ello simplemente sumamos los valores y ahí tenemos
ya el activo corriente y el pasivo corriente. Aquí hay que tener presente de que estos son los recursos y obligaciones de corto plazo que la organización tiene o posiblemente tenga de acuerdo a las proyecciones realizadas. Prácticamente esta es de lo que dispone en el corto plazo y lo que debe asumir también en el corto plazo. Generalmente lo que se busca es de que existan más recursos que compromisos. Entonces nos fijamos acá, tenemos una relación de prácticamente al 50% más o menos. Tenemos 13 millones de activo corriente versus 6.2 millones de pasivos corrientes. Aquí, de acuerdo a los análisis que haremos posteriormente, como los de las razones financieras y los estados financieros comparativos, podemos analizar algunas cosas en relación a si la organización tiene o no recursos para cubrir sus deudas en el caso de que tuviera que hacerlo de manera inmediata, es decir, tener efectivo para poder cubrir los compromisos. Por eso lo analizaremos después. En el caso de los activos no corrientes, es necesario en primera instancia trasladar la información que tenemos del balance inicial. Así, de igual manera, si nosotros tenemos adiciones de activos, es decir, hemos comprado vehículos, maquinaria, edificios, terrenos, tendríamos que incorporarlos acá. Tomaríamos los valores del balance inicial y los sumaríamos a las compras de activos que hayamos realizado en el periodo presupuestario. Vamos con ello. Tenemos balance, vamos a ver, terrenos, en este caso edificios adicionalmente. Hay que contemplar si hemos adquirido edificios, veamos los datos. Vemos aquí las inversiones realizadas en el documento. Vemos aquí edificios, si tenemos inversiones, lo sumamos. Tenemos maquinaria también. Vamos al balance, maquinaria. Vamos a revisar si tenemos inversiones. Sí, tenemos. Tenemos inversiones en bienes muebles. Vamos a ver el balance. Dice aquí inversiones en bienes muebles. Tenemos en las inversiones realizadas durante el periodo presupuestal. No. Equipo de reparto. Aquí tenemos equipo de reparto, no teníamos en ese momento. Vamos a ver si se compró. Sí, aquí está. Ya tenemos los activos, tanto los anteriores, los que traíamos en el balance inicial, y los que hemos sumado mediante las compras que han sido realizadas. Ahora vamos a colocar las depreciaciones. En este caso vamos a reflejar la que traíamos en el balance inicial y de igual manera vamos a incluir las generadas o las que están en los presupuestos que hemos elaborado en el periodo presupuestario. Hay que tener cuidado incluso con los signos. La depreciación, como bien su concepto lo dice, refleja el desgaste de los recursos de largo plazo mediante el uso que estos se les da. Así, este valor se encuentra restando. Para poder adicionar las depreciaciones adicionales generadas en los diferentes presupuestos, tenemos que en primera instancia fijarnos en el signo que tiene, porque en ocasiones se da el problema de que las ponemos con signo positivo, y dado que la depreciación del año histórico
viene con signo negativo, ahí se resta y el valor del activo termina siendo superior en lugar de ser menor. Aquí tenemos 692.000, le ponemos el signo negativo para que sume algebraicamente. Tenemos el gasto de ventas, también lo vamos a poner igual. Y el del detalle de CIF, que aquí tenemos dos cuentas, por lo menos para el ejemplo. También lo vamos a incluir. Y ahí ya tenemos el valor de las depreciaciones para el año a presupuestar. Ahora solo resta obtener la suma de los activos no corrientes, incluyendo la depreciación, ¿verdad? Y con eso ya nosotros hemos obtenido el valor de la totalidad de los recursos de los que dispone la empresa, ejemplo, para el periodo o para la finalización del periodo que se está proyectando. Ahora solo resta el obtener el financiamiento de largo plazo, compuesto por los pasivos no corrientes y el patrimonio, el capital, reservas y utilidades que tiene la organización o que se espera tenga al finalizar el periodo que estamos proyectando. El valor del préstamo va a ser tomado del presupuesto de largo plazo, del presupuesto de pago a préstamo a largo plazo. Sería este valor, puesto que es lo que nos quedó pendiente de pago a esta fecha, luego de realizar, o nos quedará pendiente de pago a esta fecha, luego de realizar los pagos mensuales. En el caso del préstamo de corto plazo traigamos uno, pero este se terminó de pagar al cierre del año, o se terminará de pagar. El capital no ha tenido variaciones, por lo menos no hemos realizado llamamientos de capital ni hemos tenido socios que se retiren de la organización, por tanto ese prácticamente es el mismo. Solamente vamos a trasladarlo. En el caso de las reservas de periodos anteriores, nosotros debemos tomar en cuenta de que aquí la reserva legal está en una sola celda o en una sola fila. Si nosotros tuviéramos en el balance el detalle de la reserva de años anteriores y la reserva legal del último año, tendríamos que sumar esas dos porque esos saldos son, para este caso, para 2018. Es el mismo caso que ocurre con las utilidades. Aquí tenemos las utilidades retenidas previas a 2018, es decir, 2017 hacia atrás, y tenemos la utilidad del ejercicio de 2018. Para el año que estamos proyectando, que en este caso es 2019, estas dos se convertirían en las utilidades retenidas de años anteriores. Tendrían que ser sumadas, puesto que, como bien se dice, son de los años previos al que se está proyectando. Hay ocasiones en las cuales los compañeros dejan de lado una u otra. Hay que tener cuidado con eso. Sigamos. Ahí tenemos ya la reserva legal. Vamos a tomar la proyectada también. Sería la que tenemos en el estado de resultados. Las utilidades proyectadas, como bien les decía, hay que tomar en cuenta las que tenemos. Aquí está. La de los años anteriores al histórico más la del año histórico, y aquí me equivoqué, no va en esta celda, va en esta otra, y la utilidad proyectada como tal. Ahora que ya hemos colocado los datos, lo que nos resta simplemente es obtener los totales del pasivo no corriente y del patrimonio. Acá hace falta algo. Si nos hemos fijado, simplemente hemos tomado los valores de las utilidades que tenemos en el balance histórico, pero hay una operación que se nos ha escapado,
que es la de los dividendos que han sido decretados en el año. Estos van a reducir el valor de las utilidades, puesto que es de ahí que nosotros las tomamos, o más bien que los socios deciden repartir para pagarse a ellos mismos. Entonces acá nos hace falta esa parte. Tenemos que tomar el valor y deducirlo de la utilidad que nos queda al final del periodo a proyectar. Ahora sí, nosotros vamos a tomar las sumas y las vamos a reflejar y a su vez a totalizar el lado derecho del balance. Ahora sí, ya tenemos cuadrado nuestro balance. Hay que tener presente esta parte de las utilidades. Si nosotros tenemos un reparto de dividendos, hay que reflejar esa reducción a nivel del balance. Espero que esto les ayude. Vamos a discutir un poquito más cuando ya estemos resolviendo el ejercicio del trabajo. Espero que se entienda, no hayan problemas. Cuídense y hasta luego.